Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Hay una afirmación muy verdadera que dice: la historia está escrita por los vencedores o la escriben los vencedores, y otra afirmación utilizada a menudo por algunos historiadores que afirman que la historia se repite. Tengo que mencionar que solo la historia falsa es repetitiva. La historia real fluye naturalmente sin eventos repetidos. Bueno, ¿cuándo cayó el Imperio Romano? Buena pregunta. Una nueva hipótesis relacionada con el Santo Imperio Romano Germánico, Habsburgo, Catedral de Viena y la nueva cronología de Fomenko parece que nos va a decir algo. Ahora depende de cómo uno defina las palabras Imperio Romano, ya sea que se está refiriendo al Imperio Romano de Occidente o al Imperio Romano de Oriente. Eso dará diferentes fechas en cuanto a su caída. Pero, ¿qué pasaría si la caída de los imperios romanos del este y del oeste ocurrió más o menos al mismo tiempo? Y no solo esto, es que el este y el oeste fueron conquistados por la misma dinastía de reyes insurgentes. En la historia oficial se nos dice que Roma fue saqueada 3 veces, primero en 408 Anno Domini por los visigodos, retomado el saqueo en 410 Anno Domini por los mismos visigodos. Y bueno, aquí tenemos una miniatura francesa del año 1475-1480 o 475-480. Estos visigodos son muy medievales, ¿no te parece? En 455 Anno Domini por los mismos bárbaros germánicos, y una tercera vez en 476 Anno Domini, que fue el golpe mortal al Imperio Romano de Occidente. Pero espera un segundo, Roma en realidad no fue saqueada en 476 Anno Domini. Odoacro fue simplemente invitado a la ciudad de Roma sin luchar y proclamado como el nuevo rey o emperador. De alguna manera, la serie de eventos exactos se repitió en 800 después de Cristo con Carlos Magno. Simplemente entró en la ciudad de Roma sin oposición y fue proclamado emperador de los romanos. ¿Son Odoacro y Carlos Magno en realidad la misma persona? Ambos fueron respetados conquistadores del norte que fueron recibidos en la ciudad como cuasi emperador de los romanos. En lugar de que Roma fuera destruida, simplemente pasó a llamarse Sacro Imperio Romano Germánico. El reinado de Carlomagno como emperador de los romanos comenzó en 476 Anno Domini en lugar de 800 después de Cristo, según el calendario juliano, como nos dicen los historiadores. Odoacro, que en latín significa odoace o odoacar, también conocido como odovacar, posiblemente derivado del germánico audovacar, que busca la riqueza, de origen erulo, y Esciro fue el jefe de la tribu germánica de los erulos. El Sacro Imperio Romano también se llamaba Imperio Otoniano. Llevaba el nombre del Otón I o el Grande, que también entró en Roma sin luchar y fue proclamado emperador de los romanos. Otto es la forma hipocorística de los nombres germánicos cuyo primer elemento es od, derivado de auda, que significa propiedad o riqueza. Por una extensión de significado, Otto es el señor de la propiedad o el dueño de la riqueza, tanto espiritual como material. Tiene numerosas variantes como audo, otón, odo y Otto. El Sacro Imperio Romano tampoco se rompió con la muerte de Carlos Magno,
cuando la corona lombarda pasó a la dinastía de Habsburgo a través de Federico III en 1452 o 452. Todo lo que sucedió entre Carlos Magno y Federico III fueron dinastías fantasmas para reforzar la reputación de la casa de Habsburgo. Federico III de Habsburgo es considerado el último emperador de la Edad Media. La Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y el Odoacro o Carlos Magno, y su fin en 1492 con el descubrimiento, entre comillas, de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta y la publicación de la Biblia de Gutenberg, y con el fin de la Guerra de los 100 años. Otro dato muy interesante es que la tumba de Federico III se encuentra en la Catedral San Esteban de Viena, y verás por qué. La familia de Habsburgo solo gobernó el Sacro Imperio Romano durante 300 años en lugar de 1000 años. Bueno, todas las dinastías fantasmas que son una repetición interminable de los mismos eventos una y otra vez. La familia Habsburgo proporcionó el respaldo político para la reescritura de la historia de Scaliger 1540-1609, mientras que los jesuitas y el Papa respaldaron el lado religioso de la reescritura. La prueba está en la moneda. Esas monedas, si tuvieran fechas en ellas, habrían estado en el calendario del ajuste de las cuentas de Juliano, con su año 1 igual al 753 a.C. Si tienes una moneda medieval, entre comillas, con el año 1250, entonces esa moneda realmente se hizo en el año 497 después de Cristo, porque eso es según el calendario juliano. Es muy fácil engañar a la gente cuando nadie comprende la diferencia entre el calendario prejuliano, juliano y el calendario gregoriano. Incluso hoy en día los historiadores modernos todavía asoman la cabeza cuando asumen que las fechas corresponden al calendario gregoriano, a pesar de que el calendario gregoriano ni siquiera existía en ese entonces. Las fechas tienen que ser traducidas al igual que un idioma tiene que ser traducido, y no de otra manera. Los jesuitas usaron esta excusa de traducción para enviar al Imperio Romano de vuelta en el tiempo 1000 años. Ahora, si miramos a la mitad oriental del Imperio Romano, la ciudad de Constantinopla fue conquistada por el Imperio Otomano en 1453 o 453. El Imperio Otomano y el Imperio Otoniano eran parte de la misma entidad política que conquistó las dos mitades del Imperio Romano en el siglo V. Constantinopla no cayó en 1453, la ciudad fue conquistada en 453 después de Cristo, 1000 años antes que lo que nos dicen los libros de historia. El saqueo de Constantinopla se corresponde con el saqueo de Roma en 455 después de Cristo, lo que significa que ambas mitades del Imperio Romano cayeron casi al mismo tiempo. Oriente fue conquistado por el Imperio Otomano, mientras que Occidente fue conquistado por el Imperio Otoniano solo un par de años después. Tanto el Imperio Otoniano como el Otomano eran lo mismo. Bueno, el símbolo del Imperio Otomano Otoniano es una luna creciente y un águila de dos cabezas. Las dos cabezas simbolizan el poder tanto en Roma como en Constantinopla. Esto se puede ver en la imagen
que la media luna y el águila de dos cabezas son parte del mismo escudo de armas de Habsburgo. El Imperio Otoniano y el Imperio Otomano se separaron durante una guerra civil que culminó con el asedio de Viena en 1683. El asedio de Viena fue parte de una guerra civil de los Habsburgo cuando el Imperio Otoniano se dividió en el Sagrado Oeste Romano y el Este Otomano. La clave para entender la guerra civil otomana otoniana es el símbolo sobre la Catedral de San Esteban en Viena y qué símbolos coloca el ejército de asedio en sus banderas, como media luna con la estrella de 8 puntas y también la cruz. Atento al grabado. Bueno, es lo contrario de lo que nos dicen en los libros de historia. Esto no fue una guerra entre cristianos y musulmanes, sino una guerra civil entre las facciones de los Habsburgo. En el siguiente video lo vamos a ver todo muy detallado. El asedio de Viena en 1683 fue solo una continuación del mismo tipo de carnicería que se había visto anteriormente en la Guerra de 30 años. En lugar de ser una guerra entre católicos y protestantes, parece que fue otra cosa. Sin embargo, ambas partes estaban trabajando juntas para asegurar que la gente común y corriente fuera la verdadera perdedora. La pregunta de $1 millón en este caso sería: ¿cuál es el punto de decirnos que Roma cayó 1000 años antes? Bueno, la posible respuesta es por una miriada de razones. El efecto inmediato es que aumentó el poder de los jesuitas y la iglesia sobre la sociedad. Cuando estos eventos comenzaron por primera vez, Europa era en gran parte pagana, pero luego todos fueron forzados al cristianismo. También aumentó el poder de los reyes insurgentes, a saber, los Habsburgo y otros monarcas que se beneficiaron de la reescritura histórica. La cultura pagana, entre comillas, que sobrevivió a la caída de Roma fue aniquilada por la Reforma y las numerosas guerras entre la Media Luna y la Cruz. La historia fue escrita por los vencedores y los jesuitas escribieron lo que quisieron. Casi todos los manuscritos y libros del periodo medieval son en realidad una copia de copias, como siempre he dicho en mis vídeos anteriores, creadas y editadas por la Iglesia y los jesuitas en los años 1500 y 1600 en los monasterios. Nunca encontrarás una edición original de algo anterior a finales de 1400. En mis otros vídeos tienes más detalles sobre el tema. Todos esos manuscritos iluminados en museos medievales son solo copias de copias de copias. La Iglesia solo copió y aprobó lo que querían que podemos saber. Todo lo demás se quemó o se almacenó en la Biblioteca del Vaticano, especialmente los libros enumerados en el Index Librorum Prohibitorum o el Índice de Libros Prohibidos, también conocido como el Index Expurgatorius, que es un catálogo de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Fue creado en 1559 o 559 y finalizado en una época tan reciente como 1966, aunque en 1948 dejó de actualizarse. Los libros fueron quemados. La cultura que existía en 476 Anno Domini era casi exactamente idéntica a la que existía en 1477 Anno Domini. Si miras las pinturas del Renacimiento, en realidad había más pinturas de temas paganos que temas cristianos. Si miras una estatua de Venus, es casi imposible saber si se hizo en la Antigüedad tardía o en el Renacimiento. ¿Por qué es eso? Es porque no hubo edades oscuras, fue solo una continuación de fusión
de la cultura romana con el Renacimiento. La mayoría de los eventos registrados en los siglos fantasmas son solo repeticiones de eventos que ocurrieron antes en la historia. Por ejemplo, la historia de Carlomagno es una repetición de la historia de Odoacro cuando fue coronado cuasi emperador de los romanos. ¿Sucedió este evento? Sí, pero ¿sucedió 2, 3, 4 veces como nos dicen los libros de historia? No, absolutamente no. Dicen que la historia se repite, sin embargo, solo la historia falsa es repetitiva. La historia real fluye más naturalmente sin eventos repetidos. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.